Hola, bienvenidos a La Vida Dura y Yo con mis locuras. Gracias por estar aquí en un episodio más de este podcast donde queremos ayudarlos y ayudarnos Sí, a que sí. esta vida no esté tan dura. Y el tema que tenemos hoy es padres imperfectos, hijos felices. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Aquí la verdad es que muy interesada en el tema porque también nosotros aprendemos, como bien dices, Ujú. y creo que a todos nos puede servir un poquito de esto que vamos a comentar. Sí, aquí aprendemos todos. Ujú. Y bueno, lo que pasa es que cuando nos convertimos en padres, algunos no tenemos la conciencia No, yo real creo que nadie. de lo que implica, claro. Sí, porque no tienes idea hasta que Ujú. ya vas viendo el día a día. Ay, sí, es bien complicado. Sí, yo creo que es la labor más difícil que existe, Sin duda. porque además no nos enseñan, nos enseñan nuestros propios padres a lo que vemos que ellos hicieron Ujú. y que más o menos hasta aprendemos de los vecinos, de la televisión, de todo Sí, eso. o sea, de las tías, de todo. O sea, Ujú, sí vamos aprendiendo de lo que vemos, pero la verdad es que ujú, veníamos muy mal, ujú. ¿no? Sí, es que en generaciones Ay, anteriores sí. no existía la ayuda psicológica y cuando comenzó, pues los padres se negaban a acercarse a eso porque no creían en eso, ¿no? De hecho, cuando yo entré a trabajar de psicóloga a una escuela, la directora, que ya era una persona mayor, me dijo, es que eso para mí no sirve. ¿En Entonces, serio? mejor te contrato de maestra de inglés, sí. Ok. Ingresé como maestra de inglés y ya después, conforme yo empecé a dar pláticas a los padres de familia, ya la directora empezó un poco a interesarse y vio que los padres se empezaban Ujú. a acercar y los alumnos también. Entonces fue cuando ya me permitió ser la psicóloga de la escuela, pero sí fue muy difícil. Y su hija, que era un poco más o menos de mi edad, un poquito mayor que Ujú. yo, ella pues sí me apoyó porque estaba ya más Ujú. abierta. Y fue la verdad un boom ahí porque sí sirvió muchísimo. Y fue cuando en esa escuela se comenzó a hablar de la psicología. Ujú. Entonces Sí, imagínate, no, bueno. imagínense cómo estamos, ¿no? No, ya sé. Entonces, bueno, la buena noticia es que ahorita nosotros tenemos al alcance todas las herramientas para poder trabajar en muchos aspectos, como lo son las heridas de la infancia, que ya hemos hablado de eso, tenemos un episodio de las heridas de la infancia. Ujú. Y pues, digo, más o menos las voy a nombrar, pero Para- ya las sabemos. Pero es un poquito una herramienta para que nos ayuden en la crianza, ¿no? Ujú, sí. Y según Liz Burdo nos dice que son 5 heridas. La de abandono, la de traición, la de humillación, la de rechazo y la herida de injusticia. Ajá. Y lo que sucede es que como padres, a veces pues se nos olvida que nuestro objetivo es encaminar a nuestros hijos a crecer, a adentrarlos en el conocimiento, sobre todo para que tengan herramientas y se preparen para la madurez, para la autonomía, Ujú. para la subsistencia, sobre todo para ser productivos. Sí. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros como para darles esos elementos? ¿Desde qué escuela elegimos para ellos? El otro día una paciente me decía, oye, ¿a qué escuela ¿Me inscribo recomiendas? a mis hijas? Y yo, pues no No. sé, porque esa decisión es muy complicada, ¿no? Pueden existir escuelas académicamente muy elevadas, pero que emocionalmente no tienen programas para la formación Sí. de los niños, de los jóvenes. No, y depende de muchas cosas. Sí, no. Sí. Sí, es que como dices, se nos olvida. O sea, hemos hablado en muchas ocasiones de diferentes temas y siempre volvemos a lo mismo que decimos, no tiren la toalla. Y es el que en el camino de la crianza pasas por tantas etapas, Ujú. no solo las etapas del bebé, de ese bebé, ¿no? Que va creciendo, luego se convierte en un niño grande, y luego el adolescente, o sea, pasa por muchas etapas. Y tú apenas estás agarrándole la onda a una cuando el niño ya cambió de etapa, ¿no? Ujú. Y de Y entrada la responsabilidad que tienes de que es bebé, que hasta te da miedo bañarlo porque se te va a por caer con eso el pasas así todo.
mil etapas y ya que le estás agarrando la onda a una, ya estás cambiando, el niño ya está cambiando, ¿no? Y ya tiene otras necesidades. Y al mismo tiempo tú estás aprendiendo. Apenas aprendiste ya te la cambiaron. Etapas. Y luego los cambios que vienen en uno, y luego los cambios que vienen en el matrimonio. Entonces, y que la economía, y que el trabajo, y que el día a día se nos olvida el trabajo tan grande que tenemos en las manos. Sí. Y por eso todos los días tenemos que regresarnos a pensar en qué es lo importante de mi vida. A ver, porque uno dice, mis hijos son lo más importante en mi vida. Yo daría la vida por mis hijos. ¿Quién sabe? ¿No? En el camino decimos y hacemos muchas cosas que dejamos de lado ese trabajo tan importante. Porque primero está el trabajo a que el niño te está diciendo, enseñando la estampita que le regaló el compañerito. Y para ti eso no es importante. ¿Y qué crees? Ahí, herida, ¿no? Entonces va con todo lo que me estás diciendo de se nos olvida. Eso está... Sí, porque hasta un detalle en falta de atención. Por ejemplo, el otro día también tengo una paciente de 14 años que me decía... Ay, es que me decía llorando, es que mi mamá decidió trabajar en casa para estar con nosotros, pero no estaba porque estaba en la computadora. Y entonces un día yo me puse los zapatitos al revés y ella no se dio cuenta y a mí me dolían los pies y yo le señalaba que mis pies y mis zapatos y ella no le importó. Ocupada. Pero ella me lo platicaba llorando así con una herida terrible de que porque su mamá no se dio cuenta que los zapatitos estaban al revés. Y para la mamá obviamente pues tenía una urgencia laboral en donde no podía estar volteando a ver qué pasa con los zapatitos o no le parecía prioritario, ¿no? Sí. Pero la joven pues tiene una herida terrible. Claro, de eso. Sí. Y las hacemos obviamente sin querer. Sí. Y no es una mala madre por estar trabajando. Y no es una mala madre por estar en ese momento priorizando y resolviendo algo del trabajo. Sin embargo, ya le causaste una herida. Ok. O sea, es que sí es bien difícil, pero no es que seamos malos padres ni que queramos hacerles ese daño. No, lo que sucede es que, como decimos en el episodio, somos imperfectos. Entonces, obviamente, siempre va a haber algo. Las cosas que se te atraviesan están constantemente quitándote esas tareas. Pero entonces... O tú ¿qué como podemos padre, hacer? Pues tú como padre estás pensando en qué van a comer mañana, no en que si tienen los zapatitos al revés. Entonces, y que si no cumples con tu trabajo. ¿Sabes qué? Digo, ahorita tiene 14 años, pero el día que sea mamá, sí, claro. Claro que va a entender todo, pero nos flagelamos y nos seguimos colgando y agarrando de esa herida y nos la seguimos rascando y le seguimos echando limón a la herida por puro gusto. Sí, porque a veces hasta nos volvemos adictos al sufrimiento, ¿no? A decir, ay, es que me hicieron y me tornaron, o no estuvo mi papá o X, ¿no? Sí, también con eso de que ahora los niños tienen tanta información es, claro, es que tú me hiciste la herida de la infancia, entonces ahora quieres que yo sea tal, pero no, o sea. Sí, ¿sabes? De hecho, tengo otra paciente que ya es adulto y que su padre no estuvo presencialmente, o sea, sus papás se divorciaron y su papá se fue y entonces no estuvo con él. Y el papá se desentendió muchos años. Y como después de 20 años lo vuelve a ver y son muy felices, según. Pero ahora que ella tiene una dificultad, se acerca con él y él se porta muy frío y le dice, es tu problema, ¿no? Resuélvelo porque ya eres un adulto X. Entonces ella está muy lastimada y muy triste porque su papá no tuvo la empatía, ¿no? Ni de escucharla y todo eso, y ella está en un problema fuerte. Y el papá la puede ayudar, pero se negó. Pero lo que yo digo, bueno, si de niña no estuvo, ¿qué te esperas de que ahorita va a estar? Ya no va a estar. No. Entonces, esa señora, porque ya es una señora, pues debe entender que ella ya es una señora y que eso ya pasó y que lo tiene que enfrentar, o sea, porque su herida de la infancia se vuelve a abrir. Sí, claro. Entonces ya entender que si su papá no estuvo cuando era niña, pues menos ahora.
Bueno, y la manera de enfrentar todo esto es una elección, porque eliges quedarte ahí lamiéndote las heridas o eliges enfrentarlo, sanar y sobre todo entender que tampoco nuestros padres son perfectos ni nuestros abuelos lo fueron y que todas las heridas que tenemos pues las debemos de trabajar. Si no lo haces, pues en tus propias relaciones de pareja o de familia se replican patrones que no son sanos, que no son positivos. Y en la medida en que aprendamos y estemos abiertos a la psicología, hasta la filosofía, ¿no? Entender muchas cosas, a toda la parte humanista, hay talleres, pues hay diplomados de desarrollo humano, toda esa parte y sobre todo la terapia para que tengas un acompañamiento pues cercano, ¿no? En donde puedas ir hablando de todas estas heridas y poderlo comunicar y expresar sobre todo, porque si no, como ya hemos dicho, se transforman en enfermedades físicas o hasta mentales. Sí. Digo, todos tenemos heridas de la infancia, porque son tan fáciles de hacerlas, lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, los zapatitos chuecos. O sea, es una tontería que puede parecer una tontería, pero para alguien es algo importante, porque la niña quería la atención de su mamá y necesitaba la ayuda de su mamá en ese momento, ¿no? Entonces, y era una niña que no entendía muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es bien fácil hacerle una herida de la infancia y a un sigue hijo. hablando esa niña herida. Sigue hablando esa niña herida, exacto. Pero yo creo que sí nos ayudamos muchísimo que al hacernos conscientes de que, a ver, sí me hirieron, sí pasó esto, sí hay una culpa a lo mejor de parte del papá o de la mamá, sí, pero decir, a ver, no me voy a quedar ahí toda la vida reclamándole a mi papá o a mi mamá que no estuvieron o que sí estuvieron, como decías, física y emocionalmente ausentes, o que estuvieron de más, porque a veces por sobreprotegerlos los estamos o porque también me sobreprotegió, rechazando, o porque me rechazó, o porque me traicionó, o me humilló. Exacto, me humilló, cuánto de eso hay, o sea, pero la verdad es que tienes que llegar a un punto en que agarras las riendas de tu vida y decir, bueno, me quiero quedar estancado en ver quién me hizo y quién me hirió y cuánto me hirió y pensando y esperando a que acepten su culpa o a que te pidan perdón, que nunca te van a pedir perdón porque pues no tienen por qué, ¿no? Exacto. O voy a aceptar que mis papás son imperfectos, que nadie les enseñó a ser papás, que la vida lo iban sobreviviendo a esta vida dura, loca, y que nada más vas ahí como tratando de salir del ahogamiento, ¿sabes? O sea, no sé, pero... Sí, de sobrevivir, de subsistir. De todo lo que te enfrentas como padre en la vida. Exacto, entonces nada más estaban tratando de hacer lo mejor que podían. Entonces, o te quedas ahí o aceptas eso y sigues adelante y ahora tú como adulto pues ya puedes agarrar las riendas de tu vida. Ahora yo qué voy a hacer con mi vida. Pues ya, o sea, sí me hirieron y todo, pero con todas mis heridas me las lamo y me sigo. Me las curo, me las lamo, me sobo todo y pues ya a seguirle echando, ¿no? Ahora, tú a lo mejor todavía no eres padre o a lo mejor ya eres. A ver, quiero ver que lo hagas mejor, ¿no? Porque pues ahí está el reto, porque si vas a repetir la misma historia, pues entonces, ¿qué reclamas también, no? Sí, claro. No, y a veces hasta es inconsciente. Y si no eres 100%, yo creo que a veces, yo creo que siempre. Y si no eres padre todavía, entonces, con más razón, te levantas, te sobas, te sacudes, y entonces adelante, porque entonces si piensas ser papá, mamá, pues entonces no vas a seguir revolcándote en el lodo y en el limón. Y ahora muchos jóvenes dicen que no van a ser papás. Ay. Quizás también por ese miedo que tienen o por la misma vida que ellos tuvieron. Yo no quiero darles una vida horrible. Y es que el mundo está espantoso. Ay, bueno, eso para mí no es un buen argumento. Sí, pero quizás aunque no lo planeen,
un día van a ser padres. Pues, Entonces, de cualquier manera... Tienes que ser un mejor... Sí, uno debe prepararse y sobre todo enfrentar esto en terapia, sanar las heridas y prepararse también en conocimiento. Ahora sí hay escuelas para padres, aunque se dice que nadie te enseña. Sí, es una maravilla. Y en las escuelas, o sea, si tú tienes un hijo como en primaria, sobre todo, no, también en secundaria, sí, todavía bueno, ahora creo que la SEP les exige y se llama Escuela para Padres. Entonces, cada mes hay una conferencia, un tema de este tipo y bueno, realmente son súper útiles y ya las hacen por Zoom y las hacen presenciales y entonces, o sea, la verdad es que ya hay muchísima información de cómo hacerlo, ¿no? Antes, por supuesto que no la sabía y entonces por eso había tantos tropiezos en la familia, pero ahora es más fácil. Y bueno, hay más información y entonces ya sabes más o menos el caminito. Fácil no es, pero por lo menos... Pero ya existen más herramientas que nos pueden apoyar para salir adelante de todo esto. Bien, más librado, ¿no? Y yo creo que sí es labor de los papás de informarse y de leerle un poquito, ¿no? Ir a terapia, escuchar el podcast, o sea, ya tienes un hijo, pues ahora responsabilizarte de esa parte que luego no... Es que todavía tenemos la creencia muchos de que es, lo tengo y nada más me tengo que preocupar para que no le falte nada, para que tenga pañales, para que tenga una escuela. Para que tenga alimentación, la escuela y que no se me muera ahí, punto, ¿no? Y ya, o sea, y no, o sea, no es así. Antes sí pensaban que era así y ya, pero ahorita... Toda la parte emocional es importante, ¿no? No, y los que tuvimos una red de apoyo, como nuestros propios padres que nos apoyaron en eso, pues es un poquito más fácil, pero los que no, por ejemplo, los migrantes que se van a otros países y que no tienen ni tíos, ni padres, ni abuelos cerca que los pueden apoyar en el cuidado y en la educación de los hijos, pues es más difícil. Sí, es más difícil, pero a ver, el papá eres tú. Y yo creo que con que le des un tiempo de calidad, o sea, el niño en un futuro, cuando sea un adulto, se va a dar cuenta que sí, mis papás se la pasaban trabajando, pero va a entender eso, ¿no? ¿Por qué trabajaban? ¿Por qué no estaban? Y así, pero sabes que cuando llegaban realmente estaban conmigo, realmente se interesaban en mis cosas, se preocupaban por mí, ¿no? Por lo que yo traía y así. Que si el niño va empezando la adolescencia y le salen granos, pues llévalo al dermatólogo. Eso también es parte de cuidarlo y eso es parte de preocuparse por él, ¿sabes? Sí, los dientes, ¿no? Los dientes, o sea, ayúdalo un poquito, o sea, sí, porque yo veo que hay algunos niños que se niegan a ir. No, deja tú eso, o sea, tú eres el papá. Pero que andan llenos de granos, los dientes todos chuecos, el niño mal en la escuela porque, o sea, con malas calificaciones. Y, o sea, perdón, pero ese es un niño algo que no tiene pasando. atención, no tiene tu atención, no lo estás cuidando. Y creemos que ya está grande, ya no necesita nada. También algo está pasando en la escuela, quizás, no es la escuela idónea para tu hijo. Claro. Entonces hay que investigar. Pero a medida que estés ahí presente, ya te das cuenta. Entonces te das cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar, ¿qué te parece si te pongo unas clases de esa materia que te está fallando? Sí. ¿Sabes qué? Los dientes chuecos, para que no te bulen, te voy a llevar al dentista, ¿no? Bueno, no solo para que no te bulen, sino por higiene y por muchas cosas, pero hay que ayudarlos. O sea, esa es parte de estar presente. Sí. Y no porque ya estén grandes. Sí, y algunos dirán es que no hay suficiente recurso o dinero para llevarlo al dentista, pero pues hay soluciones, hay el DIF. No, hay muchísimos dentistas y hay dentistas de todos los precios, o sea, yo creo que eso no es un pretexto, ¿no? Pero la cosa es priorizar, porque pues el celular es muy importante para muchos y tener el último, ¿no? Y los hijos con los dientes chuecos. Sí, así es. Pero bueno, entonces hay que pensar en que la vida es corta o larga, depende cómo la veas, pero si la aprovechamos y
nos preparamos para enfrentar todas estas situaciones, va a ser más fácil enfrentar esta vida loca. Y bueno, un poco para cerrar, entender que no somos perfectos, pero que sí tenemos que tener la voluntad y la actitud para tomar conciencia y para prepararnos para mejorar cada día. Uh-huh. Y también, pues, ponerles a nuestros hijos las herramientas adecuadas para que ellos busquen, pues, su autonomía, su felicidad y obviamente a pesar de nuestras imperfecciones, que ellos sean felices, que ese es el sentido máximo de la vida, ¿no? Exacto, porque padres imperfectos tenemos todos. Uh-huh. Pero bueno, la idea es que todos busquemos la solución. Sí, porque eso, o sea, el hecho de que no seas un papá perfecto no hace que no puedas tener hijos felices. O sea, claro que puedes tener hijos felices, pero como la niñita de los zapatitos chuecos, mi vida. Sí. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas y nos ayudan mucho poniéndonos sus likes. Sí, sus likes y sus comentarios porque estén abiertos a que también se pueden acercar con nosotros para recibir ayuda psicológica y seguimiento. Exacto. Gracias, nos vemos. Gracias.